Tema: leyes de la termodinámica. Objetivos: reconocer la primera ley de la termodinámica y mostrar ejemplos de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces miremos un ejemplo de la primera ley. Un ejemplo serían las centrales hidroeléctricas, como lo vemos acá. Todo el agua que se tiene en este punto ha ganado energía potencial gravitacional, ¿cierto? Que posteriormente se transforma en energía cinética y esta a su vez se transfiere a las aspas de las turbinas de un generador de electricidad y finalmente se manifiesta como energía eléctrica. Esta es la que nosotros recibimos en nuestros hogares, por ejemplo, cuando calentamos ya los alimentos en nuestra estufa eléctrica. Bien, la ecuación entonces que identifica la primera ley de la termodinámica es la que tenemos aquí expresada. Delta U es igual a Q menos W, donde ¿qué es delta U? Pues representa la variación de energía interna. ¿Qué es Q? Ya lo hemos visto y lo hemos dicho en videos anteriores, es el calor absorbido o cedido por el sistema. Y W es el trabajo realizado por dicho sistema o el trabajo que se realiza sobre él. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando un gas está dentro de un pistón y lo comprimo. ¿Qué va a pasar? Este recibe trabajo y eso hace que cambie su energía interna, la energía interna del sistema. Entonces, en este esquema vamos a mostrar, como dice acá, el criterio de los signos para el calor y el trabajo realizado en él. Entonces, imaginemos que este es el sistema. ¿Cuál sistema? Pues digamos el del gas que está dentro de un pistón, ¿cierto? Entonces, si el trabajo, W, recuerden que es trabajo, es realizado sobre el sistema, digamos, entonces lo vamos a comprimir, ese trabajo va a ser negativo, pero si el sistema, es decir, si ese gas es el que hace el trabajo, W realizado por el sistema, digamos, él se expande, ¿cierto? Entonces ese trabajo va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa con el calor? Entonces, si el calor es absorbido por el sistema, entonces el signo del calor va a ser positivo. Pero lo contrario, si el calor lo cede ese sistema, pues va a ser negativo. Vamos a ver un ejemplo. Miremos entonces un ejemplo. Dice, ¿cuál es el incremento en la energía interna de un sistema si se le suministran 700 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 900 joules? Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer para solucionar pues es tomar los datos, ¿cierto? ¿Qué datos nos están dando? Nos dicen que se le suministran 700 calorías de calor, entonces Q igual a 700 calorías. Entonces acá tenemos que tener cuidado porque estamos manejando calorías, las unidades de joules, por lo tanto debemos convertir esas 700 calorías a joules. Aquí de una vez yo lo escribí, entonces multiplico por el factor de conversión. Recordemos que una caloría son 4,2 joules, ¿listo? Entonces caloría con caloría se va y me queda 700 por 4,2, pueden verificarlo en sus calculadoras, 2940 joules. Entonces el Q de 700 calorías pues ahora serán 2940 joules. Muy bien, y el otro dato sería un trabajo de 900 joules. Miren, W igual a 900 joules, pero ojo, miren, acá puse el signo menos. ¿Por qué puse el signo menos? Si se dan cuenta, dice que se le aplica un trabajo. Y recordemos de la explicación anterior que cuando se realiza trabajo sobre el sistema, el signo ¿cómo debe ser? Negativo. Muy bien, entonces ya tenemos los datos. Ahora, como la pregunta es, ¿cuál es el incremento en la energía interna? Pues debo hacer uso de la primera ley de la termodinámica. Acá la escribí, está en amarillo. Delta U es igual a Q menos W. Entonces ya conocemos Q, ya conocemos W, simplemente reemplazar los valores. Entonces nos queda que delta U, o sea, la energía interna o el cambio de la energía interna es igual a Q. ¿Cuánto es Q? 2940 joules, muy bien, menos, y aquí puse un paréntesis, ¿por qué? Pues porque el trabajo es negativo, entonces para no confundir, recuerden ese signo, entonces abro un paréntesis, menos 900 joules, ¿listo? Igual, entonces 2940 menos por menos, más, muy bien, 900 joules.
Y finalmente sumo, 2940 más 900, delta U es igual a 3840 joules. Y aquí tendríamos la respuesta. Por favor, tomen dato de esto. Muy bien, hablemos del trabajo en los gases. El trabajo ya sabemos que es W, definido. ¿Cómo está definido? Por esta ecuación. Miren, W, o sea, trabajo, es igual a la presión multiplicado por el cambio de volumen. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Esta sección, la que está acá, representa ese trabajo. Miren, es la multiplicación de la presión. Digamos que es como el área de todo este rectángulo que está acá. La presión, esto es un diagrama PV. Acá está representada la presión y acá el volumen. ¿De qué? De un gas, ¿no? Entonces, W es igual a P, sería el valor que está acá, multiplicado por delta V. Por ende, podremos decir que este área bajo la curva está representando el trabajo en un gas, ¿vale? Y la variación del volumen, acá tenemos la otra ecuación, a que es igual al área multiplicado por el delta X, que es la definición del volumen, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar cuando no tengamos el trabajo para un gas, ¿listo? Y así poderlo utilizar en la primera ley de la termodinámica. Veamos un segundo ejemplo. Dice, un gas contenido en un cilindro provisto de un pistón, acá les dejo la figura de un cilindro con un pistón, se comprime en un proceso en el que se mantiene la presión constante, cuyo valor es 80.000 pascales. Recuerden que la presión se da en unidades de pascales. Y se produce una disminución de 0,02 metros cúbicos en el volumen. Si la energía interna del gas aumenta en 400 joules, determinar energía interna delta U. Recuerden entonces 400 joules. Determinar A, el trabajo que se realiza sobre el gas. B, el calor cedido o absorbido por el gas. Entonces arranquemos con el primero. Dice que el trabajo que se realiza sobre el gas. ¿Cómo vamos a hallar ese trabajo? Con la ecuación que acabamos de ver. Miren acá. W igual a la presión por el delta V. ¿Tenemos el valor de la presión? Sí, miren, nos la dijeron que era 80.000 pascales, muy bien. Y conocemos el delta V, sí, también lo conocemos, miren, dice que se produce una disminución del 0,02 metros cúbicos en ese volumen. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores, pero vamos a tener en cuenta algo, como en el caso anterior, y es el signo. Como está disminuyendo de volumen, este volumen va a ser negativo, ¿listo? Y entonces ya con eso, por eso es importante tener cuidado con las palabritas en los ejercicios. Entonces ahí sí podemos reemplazar valores, ¿vale? Entonces W es igual a presión, ¿cuánto es? 80.000 pascales multiplicado por, ya dijimos, menos 0,02 metros cúbicos. ¿Esto a qué es igual? Menos 1600 joules. Muy bien, el trabajo es menos 1600 joules y como es negativo, ¿qué pasa? ¿Recuerdan de lo que habíamos hablado inicialmente? Tenemos que realizar trabajo sobre el gas. Entonces recuerden que cuando el trabajo es negativo es porque se está realizando trabajo sobre ese gas o sobre ese sistema. Bien, pasemos al punto B, el calor cedido o absorbido por el gas. O sea, nos están preguntando Q. ¿De dónde vamos a obtener Q? Pues recordemos nuestra primera ley de la termodinámica, acá la escribieron, miren, delta U es igual a Q menos W. ¿Qué conocemos de ello? Conocemos W, miren acá, la que acabamos de hallar, ¿cierto? Y conocemos delta U, por aquí estaba, miren, 400 joules, nos dicen si la energía interna del gas, recuerden que la energía interna es delta U. Son 400 joules, por lo tanto conocemos esta variable delta U y conocemos esta variable W. Y como nos piden calcular Q, perfecto, acá está, esa sería la incógnita. ¿Qué hacemos? Pues despejamos de la primera ley de la termodinámica el calor. ¿Cómo nos queda? Este trabajo que está restando lo pasamos a sumar, por lo tanto nos queda Q igual a delta U más W. Y listo, reemplazamos los valores. Delta U, ¿cuánto equivale? 400 joules, miren, 400 joules, más el trabajo. Entonces, ¿cuánto será? Más menos 1600. Aquí omitieron el más menos, pues porque más por menos menos.
1600 joules. Ojo, porque no es que este sea negativo, no, ese menos, el que está acá, viene de este resultado, ¿vale? Muy bien, entonces 400 menos 1600, ¿cuánto da? Muy bien, menos 1200 joules. Entonces miremos lo que dice acá. Puesto que el valor obtenido es negativo, el gas, ¿qué pasó con el gas? Dice, se dio 1200 joules de calor. Miremos, acá les puse el esquema que les estaba recordando y miren acá. Entonces, dice Q. ¿Cuándo Q es negativo? Q cuando es calor cedido por el sistema. Entonces, por eso escriben acá que el gas cedió. ¿Cuánto cedió? 1200 joules de calor. ¿Listo? Acá nos dan otra conclusión interesante y es que aunque el gas cedió calor, ¿cierto? La temperatura aumentó debido a que ¿qué? La energía interna aumentó. ¿Listo? Que aquí lo dicen, miren. Muy bien. Así finalizamos nuestra clase del día de hoy. Aquí les dejo unos ejercicios para que practiquen y realicen en su cuaderno.